Comenzamos, doctor. Bien, la bienvenida a todos ustedes a nuestro programa de cada martes, ATSI al Día de TV ATSI Tu Voz. Hoy, martes 25 de mayo del 2021, con nuestra invitada, doctora Carla Martínez, y con un tópico que hablará sobre Brasil, becas, áreas disponibles en el área de la salud, ¿verdad? Su experiencia. En breve será presentada por la doctora Raiza. Brevemente agradecerle a todos ustedes los que participaron en nuestro pasado Congreso Médico del 15 al 16 de mayo. Les recordamos a los que han entrado por primera vez que tenemos 3 programas en vivo. Martes a las 6 de la tarde, como es el día de hoy, mañana miércoles a las 8 de la noche, que está enfocado a neurología y temas de salud, y los sábados también otro programa que enfoca mucho en el área de trabajo, oportunidades de empleo y el área de actualización en salud. Están bienvenidos todos ustedes a conocer ese programa. Los que no conocen nuestra asociación, fue fundada como una institución de profesionales de la salud, de médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, hace 32 años, y es una institución sin fines de lucro, no política, no religiosa. Como una manera de introducción y una forma de hablarle muy breve de nuestra historia en 32 años, hoy le vamos a dedicar brevemente decirle que nuestra organización se fundó hace 32 años, pero en el 1992, ya estamos cumpliendo 29 años, empezamos a hacer Feria de la Salud. Y desde ese momento hasta acá, hemos hecho más de 200 ferias de salud y hemos atendido más de 150,000 personas. Estos son operativos de salud que aquí le llamamos Feria de la Salud. Se llama Decide to be Healthy, Decida ser saludable, donde ofrecemos consejería, exámenes médicos preventivos. Y le quiero decir brevemente que estas ferias han contribuido a salvar vidas, porque ha identificado donantes de órganos, donantes de médula, y para un ejemplo claro, fue publicado en nuestra página. Yo soy donante de médula porque me identificaron en una feria de la salud en un paciente con leucemia linfocítica. Quiere decir que en un ambiente festivo y en un ambiente de educación, estos programas contribuyen a salvar vidas y a crear conciencia. Nuestra asociación es pionera en todo el área de Nueva York, en el área de Nueva York. Muchas gracias a la doctora Raiza Portorreal por el apoyo, el doctor de León que nos apoya en estos programas. Ya finalmente recordándole que nuestra asociación tiene un acuerdo de trabajo con esta agencia que se llama el ANCA, que es American Medical Certification Association, una institución fundada hace 11 años, pero ellos certifican a nivel nacional en todo el país, ya tienen más de 1,000 centros. Nosotros estamos autorizados para tener un centro en la República Dominicana, en New Jersey y en Nueva York, para ofrecer certificaciones aceleradas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomy y electrocardiograma. Son certificaciones que nuestros profesionales lo pueden usar cuando llegan al país o antes de salir del país y le permiten obtener un trabajo. La gran ventaja con nosotros es que antes de graduarse, la gran mayoría puede aplicar a trabajo y le conseguimos trabajo. Y ahora hay bastante trabajo en esta área. Es interesante. Están desesperados las clínicas por asistente médico. El 15 de junio va a ser nuestro próximo programa de asistente médico. Puede correr la voz para el que lo necesite, un familiar que usted conozca o un inmigrante que ya decidió venir a Estados Unidos, no sabe qué hacer, dónde va a trabajar, cuál es su futuro. Pues por aquí se comienza. Su título es muy importante, pero sin este papelito muchos no le ofrecen el trabajo. Aquí está nuestro programa, gracias a los que se han convertido en miembros. Aquí está nuestro consejo directivo, lo pueden conocer. Y brevemente decirles que si usted está pensando en migrar, puede también pensar en convertirse en miembro de nuestra institución con su copia de título, una foto y el pago de $100 por el año. Muchas gracias a todos ustedes. La bienvenida a este programa de cada martes. Paso a la doctora Raiza Portorreal para presentar nuestra invitada en el día de hoy. Sí, bien, muy buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a presentar hoy a la doctora Carla Martínez. A la doctora ya puso la cámara. Este es un tema que ustedes saben que estamos haciendo varias sesiones durante varios martes. Doctora, si quiere puede proyectar
Y la idea es socializar y compartir con todas las personas que estén interesadas sobre lo que es estudiar fuera de la República Dominicana, beca, mitos o realidad. Y hemos tenido algunos expositores que van a estar tocando los temas desde su experiencia particular. En el caso de la doctora Carla Yadira Martínez Rodríguez, les comento que la doctora es egresada de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, UNIBE, básicamente. Además de esa universidad también es docente. La doctora trabajó como gerente médico en el Departamento de Identificación y Evaluación de Intervenciones Sanitarias de la División de Análisis de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados en el Viceministerio de Salud Colectiva en el Ministerio de Salud Pública. También ha desempeñado altos cargos como encargada nacional de monitoreo y evaluación de los programas del Viceministerio de Salud Colectiva, de seguimiento a 14 programas de intervención a nivel nacional, a cargo de todo lo que es el proceso de la planificación estratégica y operativa a nivel nacional. También fue gerente de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión, en la Subdirección de Planificación y Desarrollo del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Ha sido evaluadora de proyectos de centros de excelencia materno-infantil y también ha trabajado en el Seguro Nacional de Salud SENASA en todo lo que es el proceso de la auditoría de servicios de salud. La doctora ha sido formada por la Organización Mundial de la Salud en todo lo que es manejo de CIE-10. También ha sido formada por la Organización Mundial de la Salud en correcto llenado de certificados de defunción. Conoce la metodología de resolución de problemas por el método de competencia. Tiene formación en programas de salud pública. Ustedes van a ver ahora más en detalle todo lo que es la formación que tiene la doctora, además de todas las publicaciones que ha realizado, presentaciones en talleres y conferencias. Y la especialidad que tiene, que es médico salubrista, egresada, ¿verdad?, de Brasil. Sí. Doctora, adelante. Bienvenida. Excelente. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Le agradezco la misma. Vamos a conversar un poco de cómo fue mi proceso en Brasil. Voy a quitar la cámara para que no se ponga lenta la computadora. Ok. En Brasil yo no hice una especialidad en sí porque la salud pública se maneja a nivel de posgrado, a nivel de maestría. Yo la hice en una universidad privada, que es la Universidad UNIPI, que es la del estado de Sao Paulo. No la podemos confundir con la USP. Esta es a nivel privado. En el momento que yo fui a estudiar, estaba en un proceso de reestructuración en Brasil de todo lo que era el proceso de aceptación de estudiantes extranjeros para estudiar allá, porque habían tenido muchos casos de éxito, pero también había tenido muchos casos de fracaso. Entonces, por eso ellos estaban cambiando la metodología. Haciendo un poco de reseña, mi llegada a Brasil fue por casualidad. Tengo familia que vive allá, entonces se me presentó la oportunidad de ir a hacer la residencia. Específicamente yo iba a ir a hacer la residencia de rehabilitación, pero en ese momento el Hospital das Clínicas, que es uno de los hospitales más importantes del estado de Sao Paulo, estaba en proceso de reestructuración porque habían salido unas nuevas normativas de la Comisión Regional de Salud, de Medicina. Entonces, ahí me presentaron la oferta de lo que era la salud pública. Siempre mi área había sido la salud pública, era lo que me llamaba la atención. Cuando vi el programa, me llenó y ahí pude hacer el cambio. Yo pude acceder a una beca cedida por el Ministerio de Educación de aquí del país. Creo que fue una de las primeras becas que se otorgaron para estudiar en Brasil. En ese momento aún estaban en proceso de establecer cómo iba a ser el proceso de beca
con el gobierno, entre el gobierno brasileño y el gobierno dominicano, porque también había estado suspendida y fue un proceso un poco tórpido. Pero gracias a Dios todo se coordinó y pude terminar estudiando, haciendo mi especialidad, que fue específicamente en el área de salud de la familia, de todo lo que es el componente del primer nivel de atención. A ver, hay poco de lo que ya dijo la doctora Raiza. Entonces, empezando, todo médico que quiere ir a Brasil, su primera área que tienen que revisar es lo que establece la Comisión Nacional de Residencia Médica. Ellos tienen 2 artículos específicos bien amplios que trata de cómo debe ser el proceso para el médico extranjero. Entonces, se me fue, disculpen. Ya. En el artículo 9, ellos tienen especificado que todo médico extranjero que vaya con una visa temporal, una visa de modalidad temporal, no puede cursar una residencia médica específicamente como residente brasileño. El médico extranjero y el médico brasileño que haya estudiado fuera de Brasil tiene entonces que hacer el proceso de rehabilitación, de revalidación, perdón, y participar en programas de enseñanza de posgraduación en los términos de los siguientes artículos. Tiene que tomar el examen de proficiencia de la lengua portuguesa, o como se conoce ahora mismo el CELPE-BRA. Tiene que someterse al examen de selección de acuerdo a las normas establecidas por la institución que elija. Tiene que comprobar la conclusión de graduación de medicina en el país donde fue expedido el diploma para cualquier programa. Tiene que comprobar la realización del programa equivalente a residencia médica brasileña para los programas que exigen prerequisitos. Por ejemplo, si una persona va a ir a hacer una subespecialidad, tiene que haber completado el prerequisito en su país de origen. Si la persona quiere hacer cirugía plástica, tiene que llevar de su país de origen el título ya de cirujano. Entonces tiene que demostrar que posee los recursos suficientes para mantenerse en el territorio brasileño durante el periodo de entrenamiento, y esto tiene que demostrarlo. Tiene que presentar pruebas que certifica que tiene la posibilidad de mantenerse, tanto de mantenerse como de pagar el costo. Entonces, esto es un pequeño, esto es de la Escuela de Educación Permanente de la USP. Ellos, para este año, estas son las vagas que tienen para acceso directo. Esas son para hacer las residencias normales. Ellos, como ven, ellos limitan la cantidad de espacios para extranjeros. De acuerdo al programa, solamente permite tener un espacio para un extranjero. Y si son residencias que son muy grandes, que aceptan muchos residentes, pueden aceptar el médico extranjero hasta un 30% del espacio que tenga destinado a esa residencia. Por ejemplo, en anestesiología, ellos tienen para este año 2 espacios para extranjeros, para clínica médica, tienen 12 espacios, si se fijan en la que más espacio tiene. Dermatología, un espacio. Infectología, un espacio. Ellos en dermatología, porque ellos no tienen contemplado como lo tenemos contemplado nosotros, el año de medicina interna. Allá se entra directo a dermatología. Tienen medicina nuclear, neurocirugía, ortopedia, patología, pediatría y radioterapia. Esas son las que son de acceso directo. Y es el número de espacios que ellos dispusieron para este año. Y esas son las que son para su especialidad.
ellos están ampliando cada año el espacio que disponen para los extranjeros. Si ustedes se fijan, la persona puede acceder a la inmunología, le están permitiendo hacer un año más de medicina interna, medicina nuclear, le permiten hacer un año adicional, la parte de cáncer, la parte de cardiología pediátrica. Entonces, tienen muchas, ya han ampliado muchísimo el área y otras especialidades la han cerrado. Por ejemplo, la parte de rehabilitación, ellos la cerraron. Ellos solamente están permitiendo que si se quiere hacer, se puede hacer su especialidad en medicina deportiva. Pero ya la parte de rehabilitación, ellos la han cerrado por este año para estudiar cómo van a estructurar. En realidad ellos están reestructurando el proceso. Entonces, CERPEBRA es el certificado de proficiencia en lengua portuguesa para extranjeros. Es el examen oficial que certifica a la persona que puede estudiar en territorio brasileño. Este examen se aplica semestralmente. Ya antes solamente se podía tomar en Brasil, pero ya ellos han tenido apoyo de los ministerios de educación y los ministerios de relaciones exteriores de diferentes países y se puede aplicar en diferentes países. Aquí se está aplicando, se aplicó una vez hace creo que como 2 años, tuvo buena aceptación, buenos resultados y creo que lo están por poner de manera fija. Este es un examen que se basa en que la persona tenga total manejo del idioma portugués de forma de que no pueda alegar confusión al momento de o estar atendiendo un paciente o estar haciendo una nota clínica. ¿Por qué? Porque sabemos que en medicina es muy delicado el tema. A las personas que van a concursar, como ya vimos, para la residencia médica tienen que presentar un examen, un CERPEBRA con una nota intermedio y superior para que pueda ser aceptado a entrar a concursos de residencia médica. Este examen tiene 2 formas de aplicación. Tiene una parte escrita y tiene una parte verbal. Tiene un examen verbal. Yo tuve la experiencia de que yo lo tomé cuando estuve allá. El examen escrito lo dan un día. Ese día convocan a todos los que aplicaron para tomarlo. Y en Sao Paulo, que fue donde yo viví, es en la USP, en la Universidad Estatal, que se aplica el examen. Es una prueba que tiene 100 preguntas, tiene una duración de 2 horas y media, casi 3. El tiempo es medido. La persona tiene que tratar de llenar lo más que pueda en ese tiempo. Son preguntas muy largas, porque son preguntas de raciocinio, son preguntas, ponen mucho texto para ver cómo está la interpretación de uno. Y el examen oral lo dan otro día, no es el mismo día del examen escrito, y convocan por grupo. Y es un panel de 3 personas, de 3 jurados, que te van haciendo preguntas de manera aleatoria para ver cómo tú te manejas en estrés, hablando la lengua portuguesa. Entonces, ahí está todo el proceso. Tenemos el Centro Cultural Dominico Brasileño, que está aquí en el país. Se fundó el 23 de marzo de 2009. Es una institución dedicada a la enseñanza de la lengua portuguesa y la difusión de la cultura brasileña en sus diversas expresiones.
A todo el que le interesa conocer un poco de la cultura brasileña, ellos tienen sus puertas abiertas, hacen muchas ferias, hacen muchos compartir, dan también cursos de cocina brasileña, curso de arte, curso de cinematografía. Tienen muchas actividades para que uno mantenga el contacto, los que ya vivimos en Brasil, y mantengamos el contacto con la cultura, y los que están interesados en conocer también pueden acercarse. Dan las clases de acuerdo a la forma que la persona quiera tomarla. Si es solamente para tener conocimiento de la lengua portuguesa, tienen una clase de portugués básico. Si es una persona que está con mira de irse a estudiar a Brasil, también tienen su forma de que la persona lo coja en una clase más específica, un poco más técnica, un nivel técnico más alto. Y también tienen la clase de preparación para tomar el CEPE. Cuando yo estudié todavía no estaba el centro cultural, pero la profesora que me dio el portugués a mí es ahora mismo una de las jefas del centro cultural, pero ella me lo dio a nivel personal. Ella asistía a mi casa 3 veces a la semana y me daba las clases. Mi proceso fue un poco más, como ya expliqué, fue más tórpido porque en 6 meses yo tuve que aprender a hablarlo y a escribirlo y a comprenderlo, porque ese fue el tiempo que duró la beca sin ser aprobada y que comenzaran las clases. Entonces mi proceso fue bien rápido. Está la Embajada de Brasil, que tiene toda un área de cooperación técnica que comenzó en el 2010, en el cual se rectificó el acuerdo que ya se tenía para la cooperación técnica, científica y tecnológica. Desde su inicio se han firmado 29 proyectos diferentes en lo que es el área de salud, agricultura, promoción de la formulación de políticas públicas, gestión pública, medio ambiente y cualificación profesional y educación. Tienen muchos programas. Aquí en el área de medicina ellos tienen un programa muy interesante que es para el fortalecimiento de la evaluación de la educación primaria y secundaria y la implementación del banco de leche humana en el Hospital Materno Infantil en el San Lorenzo de los Minas. Ese proyecto ha sido muy productivo porque se ha podido crear un banco de leche para manejar a los pacienticos. Y aquí saqué 4 de las becas más interesantes, que son de las de más fácil acceso para nosotros, para los dominicanos que quieran ir a estudiar a Brasil. Está la beca Brasil PAEC, que esta es la de la OEA, la Organización de Estados Americanos, beneficia a estudiantes internacionales en gran medida. Quienes provengan de los estados miembros de la OEA pueden aplicar esta ayuda para realizar estudios de maestría o doctorado en alguna universidad brasileña. También está la FAPEX, que es para estudiar en Brasil y son patrocinadas por la Fundación de Apoyo de Investigación del Estado de Sao Paulo. Estas son más becas para investigaciones a nivel de doctorado, maestría y postdoctorado. Está la del grupo Coimbra de Brasil y con OPS, que auspician becas para una gran multiplicidad de áreas de saber, y se están tratando de enfocar ahora mismo en el área de medicina, porque están haciendo muchos estudios en lo que es la medicina tropical. Brasil y República Dominicana está desarrollando mucho el tema de medicina tropical, ya que se ha encontrado que tenemos la misma prevalencia en enfermedades tropicales. Entonces, se están
yo que laboré en el ministerio, le puedo decir que se están haciendo muchos estudios en el campo del dengue, del zika y de la chikungunya específicamente. Y esas becas se están gestionando mucho aquí en el país. Y la beca Erasmus, que antes era muy popular, pero solamente estaban disponibles para las personas de la Unión Europea, pero ya ellos tienen un par de años que le están empezando a ofrecer a diferentes regiones del mundo, y nosotros ya entramos en el listado de los países que pueden participar para conseguir esta beca. Entonces, Brasil tiene muchas oportunidades de crecimiento para ir a estudiar. También algo que no coloqué es el programa que tiene Brasil, que se llama Más Médico para Brasil, que este es un programa en el cual los médicos de diferentes países de Latinoamérica pueden aplicar y pueden ir a trabajar a Brasil como médicos. Pero no están procurando, son médicos para las áreas más pobres, más para la selva, porque no tienen suficientes médicos para poder cubrir la población de esas áreas. Entonces, ese programa le paga al médico, y si el médico tiene familia, le paga a la familia también para que vivan en ese estado y pase a ser el médico de ese poblado. Entonces, un programa muy interesante que le ha dado muchos resultados porque han podido aumentar las plazas médicas que tenían faltantes. Porque en Brasil hay mucha falta de médicos. No me imagino por qué. Es verdad, la carrera es muy larga allá, es muy complicada, pero sí necesitan muchos médicos porque la tasa de deficiencia anual de médicos en Brasil está muy alta, y ahora en la pandemia es que más se ha acentuado. Yo que he continuado conversando con mis compañeras de allá de Brasil, que son enfermeras y que son médicas, me dicen que ya no alcanza para dar cobertura a la pandemia. Entonces, es un campo bueno, un campo aún por explorar, y que espero que le llame mucho la atención como me llamó a mí en su momento para ir a conocer y estudiar. Hasta aquí llega mi presentación. Espero que te haya gustado. Excelente, excelente, doctora Martínez. Muy bien. Raiza, Sí, adelante. por aquí estamos, ¿no? Excelente. Sí. Agradecerle a la doctora Carla Yadira Martínez por ese repertorio de información que nos compartió. A todas las personas, si tienen algún comentario o pregunta, pueden levantar la manito para abrirle los micrófonos. Es bueno aclarar, la doctora, si puede poner ahí su cámara, vagas son plazas en Brasil. A eso es que se refiere. Sí. Es importante. O sea, no tiene nada que ver con vago. No, Vago. no, porque muchas veces por un asunto del idioma es importante, doctora, me hacen algunas preguntas en privado, que si es difícil aprender portugués. Yo lo aprendí en 6 meses. En 6 meses yo lo aprendí a hablar y a escribir, y nunca tuve problema ya para comunicarme. Perfecto, esa es una pregunta de la que hacen. También me preguntan que si la beca incluía el transporte, manutención allá, pago de matrícula en la universidad. Aquí las becas del Ministerio de Educación Superior, si la beca no pasa del equivalente de $5,000 o €5,000, dan una parte para manutención. Como la mía llegó justamente al tope, sí me dieron manutención. Lo que me dieron a mí, lo que me pasaban a mí de manutención eran $400 mensuales, que en Brasil
El que sabe cómo tal, en el momento que yo estuve, que fue entre el 2008 y 2009, la economía era una economía fuerte en Brasil, y en esa época $1 era $1.50, es decir, que era muy a la par que estaba. Es El decir, día, que era rendía cara, bastante. Sí. sí, pero la vida es cara. En Sao Paulo la vida es muy cara. Sí. Otra preguntita que tengo por aquí, algunas personas que están escribiendo. Creo que alguien levantó la mano. Clara Silvestre levantó la mano, doctor. Ah, sí, la doctora Clara Luz, que también estudió en Brasil. Doctora, adelante. Sí, adelante, doctora. Y estudió cardiología en Río de Janeiro, tengo entendido. Doctora Clara, ¿puede abrir su micrófono ahora? Sí. Perfecto. Ahora sí, perfecto. Ya está abierto. Okay. Nada, felicitar a la doctora por la exposición. Nada, a ver si podemos hacer un pequeño aporte. Hemos tenido estudiantes que han regresado recientemente de hacer sus subespecialidades en Brasil. En la oportunidad que tuvimos allá, estamos hablando de 2009, una cosa así, 2007. Hace ya un tiempecito, pero la mayoría de las cosas pues no han variado. Nosotros realmente estudiamos, mi esposo y yo, por convenio con la Marina. Directamente estábamos trabajando en Río de Janeiro, Brasil, en el Hospital Marcilio Díaz. Es un hospital de la Marina. Y tenía convenio con la Marina de Santo Domingo y además con el ministerio. En este momento, ese convenio creo que cayó. Ahora se está trabajando de manera directa con las becas que están obteniendo del ministerio. Eso es un dato muy interesante. Otro es que en la época que nosotros estuvimos, pues no era obligatorio el ir con el curso de portugués hecho. Claro que es un poquito más difícil porque, como ustedes comprenderán, tuvimos que... Se le fue la voz, doctora. Se le fue el audio. A la doctora, el audio. El audio. Vamos a esperar que ella retome. Hay otra pregunta de José Álvarez. Dice, ¿se puede aplicar a una beca para cirugía general vía alguno de los programas que usted mencionó, doctora Carla? Hay algunos que lo permiten. Hay algunos que lo permiten. Exacto. Por ejemplo, nosotros trabajamos directamente con la Marina. Los primeros 3 a 4 meses, pues lo trabajamos directo con el idioma y el aprendizaje, porque trabajamos con la Escuela de Salud de allá de la Marina, no de manera externa y no de manera privada. Otro dato interesante es con respecto a la estadía. Si ustedes van de manera independiente, pues van a tener que buscar dónde quedar. Sí. Y la vivienda es bien cara. Se nos fue la doctora de nuevo. Sí, vamos a esperar que entre. Doctora, ahora sí puedes responder la pregunta que hizo el doctor. Si se puede aplicar a una beca para cirugía general. Teníamos habitación, teníamos todas las oportunidades en ese caso. Y es una bendición si van en esa forma. Porque ellos le fornecen, ellos le dan, ¿verdad? Esa oportunidad de que usted pueda estar más cómodo. Ahora, si usted va de manera individual, tiene que buscar alojamiento. El problema del alojamiento es que es costoso. A menos que ya sea por amistades que se han hecho antes, porque cada vez que usted se va para un país donde usted no conoce, pues regularmente usted busca personas que ya han estado ahí, que tienen amistades ahí, que pueden ayudarle a facilitar dónde quedarse o que sea mucho más cómodo la estadía. Allá, si usted va a lo que usted va, si usted va a estudiar y no a gastar, pues usted va a gastar ¿en qué? Va a gastar en ropa, va a gastar en comida. Los uniformes nos ayudaron muchísimo. Eso ahí es excelente porque ahí usted no tiene que estar comprando ropa cada minuto, que de hecho era lo más caro. En nuestra época estábamos todavía con el crucero, no había pasado para Real y luego entonces pasó para Real antes de nosotros venir para acá. En el alojamiento y la alimentación es lo más caro en ese momento allá. Si lo hacen de manera externa. Eso es importante. Y en cuanto al costeo, ya usted sabe que si usted va de manera independiente, que no va con una beca, que no todos tienen la oportunidad, pero es excelente,
que consigan una. Ahora, si no va con la beca, ya usted sabe que va a tener que costearse todo y que incluso el transporte es costoso. Nosotros estuvimos en Río, no estuvimos en Sao Paulo, pero en Sao Paulo pues tienen esa característica también, que ahí todo es caro, lamentablemente. Bueno, excelente el aporte de la doctora Silvestre. Vamos con la pregunta entonces, doctora Carla, si se puede aplicar para cirugía general en los programas que usted mencionó o si tiene que ser vía el MESI. Las becas para residencia médica la están concentrando ahora en el MESI, por un acuerdo que hubo entre el gobierno y entre ambos gobiernos. El Ministerio de Salud Pública tiene algunos momentos unas becas disponibles, pero no sé ahora mismo en qué punto está. Porque la última beca que yo supe que se dio el Ministerio de Salud Pública para residencia fue hace 3 años. Después de ahí no ha vuelto a ceder más becas. En el Centro Cultural también brasileño se pueden acercar porque ellos lo ayudan, lo orientan y le ayudan hasta en el proceso de llenado de formular y todo eso, y la preparación de la entrevista. Porque ahora con esto de la pandemia, como nos estamos modernizando, muchas de las entrevistas ya no hay que ir presencial, sino que la están haciendo por videoconferencia. Entonces, allá en el Centro Cultural lo preparan y le dicen cómo debe manejarse. Excelente. Excelente. Doctor Restituyo, si usted tiene alguna preguntita. Le quería hacer un comentario o pregunta porque vi muy bien, de una manera muy sintética, esta conferencia ha sido muy interesante, además que mezcló la doctora Martínez, mezcló los diversos programas y las ayudas que hay con las embajadas. Yo recuerdo cuando yo vivía allá hace muchos años, yo visitaba la embajada, no conocí el centro cultural, pero yo lo visité en el 2019, la última vez que estuve por allá, porque me alojé en Gascue, que es donde está alojado el centro cultural, y es muy interesante. Yo sé que ayuda bastante, tiene muchos cursos, y el que ha decidido ir a Brasil, ahí se puede orientar y aprender el idioma fácil y conocer la cultura. Tuve la oportunidad de conocer a Río de Janeiro un poquito antes de la pandemia, ahí en marzo. La pandemia me agarró por allá y una experiencia bastante interesante. Según lo que yo pude percibir, es que la cultura, los brasileños son muy sociables y se llevan muy fácilmente con el dominicano. ¿Es así, doctora? ¿Usted lo percibió así? En Río de Janeiro se sentía así. En Sao Paulo, cuidado a lo que usted fue, como dijo la doctora Silvestre. No, bueno. No, son así, son gente muy acogedora. Son gente muy acogedora. Sí, depende de ayudarte a entender. Sí. Eso es lo más importante. Y el portugués se parece mucho con el español, cosa que nos ayudó, nos facilitó mucho. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos, yo personalmente, pues tenía la idea, bueno, portugués, ahí sí es triste. Yo apenas el inglés, me defiendo con el inglés, bien, vamos a decir, pero incluso el inglés me ayudó mucho, porque aunque ellos prácticamente portugués que hablan, o portuñol en algunas áreas, como decimos, porque es prácticamente una mezcla, pues hay muchos que saben inglés, entonces eso nos facilita un poco. Ahora, con la ayuda de los libros, leer muchos libros, escuchar música, ir a las conferencias, escuchar las conferencias, aportar, hacer conferencias, hacer las palestras, te ayudan muchísimo. Tuve oportunidad de, con mucha fluidez, mucha facilidad, aprender la fluidez del portugués. Incluso allá ella me decía, usted parece carioca, dígame. Las mujeres aprenden mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hablan mucho. Entonces, las mujeres aprenden con mucha facilidad. No, y en Brasil depende del área. En Río de Janeiro son muy abiertos. Mi familia vive en Manaus, que ese es el estado del Amazonas. Yo tuve la oportunidad de ir a Manaus a conocerlo. Es una experiencia. El que puede conocer Manaus debe conocerlo porque es algo fuera de este mundo. Es totalmente una experiencia. Y también son muy abiertos porque hay mucha influencia indígena. Extranjera. Pero Sao Paulo son muy fríos.
Sao Paulo yo siempre lo comparaba con Nueva York. Tiene su gente. A mí que me tocó estar temporada en Nueva York y después cuando estuve en Sao Paulo lo sentí muy igual. ¿Por qué? Porque el paulista trabaja mucho. Entonces el paulista trabaja de lunes a lunes. No hay descanso. Tiene su porque gente. lo de ellos es Sí. trabajo y por eso ellos son un poco fríos y un poco cortantes. Okay. Y ahí ellos, pero se aparecen los que son de otro estado que se han ido a vivir para Sao Paulo. Tiene su gente. Yo Adelante, tuve la Raiza. suerte. Excelente, sí. Tenemos dos preguntas. Esta pregunta, doctor Restituyo, creo que va a ser para usted. Todavía no hemos llegado al tema. La persona que la hizo, el doctor. Yo duré poco en Río de Janeiro. Yo estuve poco, fue una semana. Yo estuve en el Congreso Mundial de Stroke en Río de Janeiro. Ok, bueno, Brasil ha levantado todos los ánimos. Miren, tenemos la pregunta del doctor o la doctora Kendry Alejo. Es una pregunta que nos hace, doctor, sobre el proceso de homologación de título médico con la finalidad de hacer residencia en Estados Unidos. Ahí recordarle al doctor que aunque el doctor Restituyo pueda hablarnos un poquito de eso, estamos haciendo este bloque de temas y van por países. Hoy solamente estamos hablando del tema de Brasil, pero si el doctor Restituyo quiere abundar un poco sobre esa pregunta, la puede hacer. Sí, claro. Luego, como usted dice, doctora Raiza, vamos a tener especialistas o expertos en esa área que van a explicar bien el proceso. Y recién en el Congreso pasado tuvimos uno que habló de eso. Para ejercer como médico aquí, todo médico graduado aquí o en el extranjero debe pasar unos exámenes que se llaman el USMLE, que son 3, la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Todo esto es en inglés. Y esto se prepara, hay cursos ahí, ya no es como antes, ¿verdad? La doctora no habló mucho de la tecnología para el portugués, pero en medicina el USMLE usted puede tomar exámenes por computadora y ahí usted puede saber cómo está su proceso de aprendizaje. Pero eso lo podemos hablar en otra. Para homologar aquí tiene que presentar el USMLE, puede comenzar desde allá, tengo entendido, no sé si el dominico americano está ofreciendo el examen ahora ya. No, es UNIBE. En UNIBE, exactamente, que tiene programa en inglés. UNIBE que ahora, UNIBE está dando la oportunidad, como soy docente de UNIBE, de que los estudiantes entren, desde que entran a estudiar la carrera de medicina, entran en el proceso USMLE, de forma que cuando viene a acabar la premédica, ya ha tomado el Step 1, y cuando viene a graduarse ya está en proceso del Step 2, de forma de que pueda hacer el match tan pronto se gradúa. Y no pierda tanto tiempo como se perdía antes. Claro. Porque después del Step 2 hay que hacer el match, y después del match, después cuando está en el primer año de residencia, hacer el Step 3. Entonces ya ellos han tratado de reducir el tiempo para que no se pierda tanto. Por eso están entrando rápido a los programas de residencia. Salen con la edad, la juventud ayuda, como en toda parte del mundo. Mientras más joven usted aplica, más fácil lo aceptan. Aquí, cuando uno aprueba el examen, después de cierta edad, no discriminan, pero afecta bastante. Claro. Otra pregunta, doctora. Y UNIBE tiene la ventaja de que los estudiantes de UNIBE, hay estados que el título ya está homologado, que aceptan el título de medicina de UNIBE. Está el estado de la Florida, el estado de Nueva York y el estado de Los Ángeles. Excelente. Esa parte está adelantada. Perfecto. Una pregunta en ese mismo punto, doctora Carla. Para ir a Brasil, ¿el médico dominicano tiene que homologar su título, pasarlo por algún estamento nacional, además del Ministerio de Educación Superior? Debe hacer la certificación de la Haya. Lo piden, que tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí, después por la embajada brasileña para que le pongan el sello y entonces allá poderlo depositar. Sí, de hecho vamos a hablar un poquito de eso en el próximo programa del martes, que vamos a tener a la doctora Ranily Rojas contando su experiencia de estudio en España. Recuerden que el blog es mito, realidad, beca, sí o no, y cuando tú tienes que hacer autofinanciamiento, como es el caso de la doctora que estuvo interviniendo. Otra pregunta, doctora, que me hacen aquí. Con relación a su experiencia de estudio, ¿usted lo recomienda a Brasil? ¿Cómo fue el proceso de enseñanza? ¿La universidad presenta programas que podemos decir que son innovadores para países como el nuestro? Sí, a mí mi experiencia fue buena. Las profesoras
se sorprendían cuando me veían de donde yo era. Muchas veces había que explicarles dónde quedaba específicamente la isla, porque eso era un Sí. problema. Pero desde que se les decía Punta Cana, sabían que era donde estaba República Dominicana, porque para el brasileño es playa. Pero sí, fue muy buena. Ellas, cuando veían que yo tenía un poco de problema, porque con todo y todo hay partes que a uno le es difícil, ellas se sentaban conmigo, me explicaban, ellos son muy abiertos, y al momento de realizar el monográfico, la ayuda que recibí fue muy amplia. Okay. Fue muy Excelente. amplia. Doctora Raiza, si le puede abrir el micrófono al doctor David para que él en un minuto pueda compartir su experiencia. Excelente. Porque él estudió en Río de Janeiro, es el esposo de la doctora Clara Luz, pero hizo una especialidad que el dominicano no sale mucho a estudiar eso, hizo ginecología. Excelente. En el hospital militar. Un momentito, a ver si me permite. Sí, doctor Davis, si está en la línea, o no sé si estará conectado. Dice que está conectado, pero tiene el micrófono apagado. Yo lo veo conectado, pero no puedo. Yo le estoy dando, el sí. micrófono. Puede Dele abrir. usted, doctor. Sí, yo le estoy dando. David, intente si está conectado, abrir su micrófono, que está cerrado. Y los demás pueden abrir su micrófono ya que estamos cerrando la conferencia, que tienen ya permiso. El doctor David parece que no está en la línea. Pero él estaba conectado hace un rato, incluso tenía la cámara abierta. Sí, sí. Ok. Doctor, vamos a esperar a ver si se conecta de nuevo. Sí. Pero sí, de hecho, un punto importante que la doctora Silvestre mencionó, hablar portugués o aprender un idioma nunca está de más. De hecho, los idiomas que son dependientes de lenguas romance, como el italiano, el portugués, son muy básicas para básicamente las personas que dominan ya otros idiomas, sobre todo la comunidad hispanoparlante. Importante. Con relación al portugués, hace unos años ya fue incluido en la lista de idiomas oficiales de la Unión Europea, y eso es importantísimo porque uno puede acceder a programas de beca a través de esos organismos internacionales que mencionaba la doctora Carla, y eso ayuda muchísimo. A veces siempre creemos que solamente las becas o estos programas educativos lo vamos a encontrar en los ministerios de educación superior, y uno puede acceder a una beca de esta directamente por un organismo internacional, el Banco Mundial, la OEA, como muy bien mencionaba la doctora Carla. ¿Y usted dónde lo aprendió, doctora Raiza? Yo estudié también en el Centro Cultural Dominico Brasileño, también, okay. Sí. Bueno, qué bien. Así que sí, eso es importante. Se le ayuda mucho. Quisiera preguntarle a la doctora Martínez sobre su rol en su trabajo, porque como salubrista hace investigaciones. ¿Qué tipo de investigaciones está encabezando actualmente? Ahora mismo yo estoy trabajando en una empresa que se llama Arion Health. Es una empresa de tecnología en salud, que lo que estamos... ¿Es extranjera o de Brasil? ¿Es brasileira? No, es dominicana, dominicana y americana. Tiene inversionista dominicano y inversionista americano. Es una empresa que lo que está desarrollando son temas de tecnología en salud. Estamos apostando a impulsar y que ya sea una realidad lo que es el expediente único en el país. Y trabajar los temas de calidad. Estamos enfocados en desarrollar lo que son las certificaciones de calidad para las instituciones de salud, impulsándolas. Pertenece a todo lo que es el conglomerado Integra, en el cual está Arium, está Sendoe, que es el Centro Nuevo de Endocrinología y Obesidad y Diabetes, que está en el país. Perfecto. Todos pertenecemos al mismo conglomerado, y ahí lo que yo estoy es como la cabeza médica de todo el proceso. Como tengo todo mi proceso de conocimiento de codificación, que yo fui la representante de la representante país para hacer la traducción del CIE 11. Entonces ahí... Muy bien, Clara Luz. Clara Silvestre dice que el doctor David puede hablar desde su teléfono, ¿verdad? Porque está en el mismo. Si puede abrir para que el doctor David exprese su experiencia. Clara, ahí está abierto ya. Perfecto. Adelante, doctor David. Sí, muy buena. Bueno. Sí, tiene un eco. Sí, lo puede quitar. Excelente participación de la doctora Martínez. En realidad es muy grato y
escuchar esta o revivir esa experiencia que uno tuvo. Yo le exhorto a todo el que pueda ir a Brasil que lo haga, pero no, como dijo la doctora Silvestre, no a fiestar, sino a estudiar. ¿Entiendes? Yo en realidad el programa, como le estuvo diciendo la doctora Silvestre, es un programa de más de 20 años, porque en ese tiempo había un intercambio comercial, un intercambio militar de la Marina de Brasil y la Marina de República Dominicana. Pero aún así, en ese entonces estaba el doctor Joaquín Balaguer, que conseguimos una beca, o sea, una beca con una licencia con disfrute de sueldo. Ok. Y eso es una ayuda. Ese sueldo fue, y otros recursos que aportaron de la familia de nosotros, pudimos permanecer allí. ¿Por qué? Porque si tú vas solo, tú tenías derecho a un camarote, porque el hospital de Río de Janeiro, el Marcilio Díaz, y tú tenías derecho a un camarote, a comida, a todo. Solamente lo que no te aportaban era jabón, pasta de dientes, lavar la ropa, todo eso. Cosas personales. Sí. ¿Entiendes? Okay. Entonces, pero nosotros fuimos con 2 niños pequeños porque no lo quisimos dejar en República Dominicana. Y tuvimos que alquilar un apartamento que daba frente al hospital. Nosotros solamente teníamos que cruzar la calle y inmediatamente ya estaban en el hospital. Un apartamento grande, grandísimo. No, imagínate. Y es como son caros. Y en ese tiempo que eran el dólar, uno perdía porque el dólar uno lo cambiaba allá al 1 y pico, y cuando lo cambiaba para el real, que era el cruceiro, también perdía dinero. ¿Se entiende? Pero la gente encantadora, bueno, en realidad cuando yo fui a solicitar la beca a la embajada de Estados Unidos, de la embajada de Brasil, ellos me dijeron, mira, pero usted va a pasar como brasileiro, porque todos los brasileiros tienen unos bigoticos, que esto, que lo otro, y su polole. Digo, excelente. Y no tuve problema nunca, o no tuvimos problema, porque la cuestión es que si tú coges y te estudias la forma de ellos andar, vestir, hablar, tú no vas a tener problema. Porque ellos vieron muchos dominicanos, en realidad, que fueron asaltados y eso. Pero gracias a Dios nosotros no tuvimos esa... Sí. Excelente. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, doctor, déjeme ver, no tenemos más preguntas en el chat. Sí, hay algunas personas que se han conectado. Agradecerles y recordarles que la próxima intervención la tenemos con la doctora Ranily Rojas, que va a estar tocando su experiencia desde España, una experiencia de autofinanciamiento, y eso es importante que conozcamos como todos los escenarios. Doctora Carla Martínez, si quiere decir unas palabras. No, agradecerle la oportunidad que me brindaron, darle las gracias y estaremos por aquí. Doctora Carla, antes de finalizar, quizá en un futuro no muy lejano, con la doctora Raiza, usted puede también ayudarnos a traernos su profesora de portugués, algún representante de la Casa Cultural o de la Embajada, porque Brasil tiene muchas actividades. Brasil, yo recuerdo cuando yo vivía allá hace más de 30 años, una cinemateca, una colección de películas que usted aprendía de todo con la cultura brasileira. Que dice que eso sería interesante traerlo para conocer esa cultura. Claro, el director del Centro Cultural es el esposo de la que fue mi profesora, y nosotros siempre nos juntamos cada cierto tiempo para compartir traerlo para estimular el aprendizaje del idioma y que se registren en los programas.
Claro. Contamos que sí. con eso, con Raiza, ayúdanos a coordinar esa conferencia en un momento dado. Perfecto, bueno, pues aquí lo Perfecto. anoto. Doctor Restituyo, si quiere cerrar el programa, algunas palabras. No, muchas gracias a usted, agradecer como siempre a Raiza por esta iniciativa interesante que nos motiva y esto estimula hasta becas que se pierden, porque muchos de estos programas se pierden, porque Así es. uno le coge miedo al idioma o a la aplicación. Gracias a todos ustedes por participar. Buenas tardes. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Bye.